¿Y si el tiempo no fuera una línea, sino un espejo roto donde las memorias caminan hacia atrás? ¿Y si aquello que crees haber vivido no te pertenece del todo, sino que alguien más, en algún lugar suspendido entre segundos, aún está atrapado repitiendo el mismo día, sin saber que el calendario ya ha cambiado? Imagina mirar a los ojos de un niño y descubrir que en su silencio habita una verdad que ningún adulto soportaría pronunciar. Hay algo en su voz, un eco que no parece venir de este año, ni de este mundo. Tormentas invisibles recorren las paredes de una casa donde el reloj no obedece a nadie. La mujer de Torenza vive allí, rodeada por gestos que se repiten con precisión milimétrica, como si su rutina fuera una grabación antigua que alguien olvidó detener. Ella ríe, cocina, saluda, pero detrás de cada movimiento hay una quietud imposible, un vacío que no se ajusta al pulso del presente. Nadie lo nota, excepto un niño de 4 años, que la observa como quien ve un fantasma que aún respira. Cuando el niño habla, las palabras caen con el peso de una revelación que no debería existir. No hay inocencia en su tono, sino una certeza fría, ancestral, casi mecánica. Ella no sabe que estamos en el 2025. La frase no es una advertencia, ni un juego. Es una grieta en el tejido del tiempo, una fisura por donde se filtra algo que no entiende de años ni de lógica. Y en ese instante, el aire cambia de densidad, como si el mundo dudara de sí mismo. A partir de ahí, todo lo que parecía sólido comienza a disolverse. La luz titila, los relojes vacilan, los nombres pierden forma. ¿Qué significa realmente estar en el presente si hay quienes viven atrapados en una época que ya no existe? ¿Y si tú también has cruzado ese umbral sin darte cuenta, repitiendo gestos que ya ocurrieron, hablando con sombras que no pertenecen a este tiempo? El niño observa en silencio, como si esperara que alguien más lo recordara. Algo se aproxima, algo que no puede ser ignorado. El misterio de la mujer de Torenza no es sobre el pasado, sino sobre la naturaleza misma de la conciencia. No se trata de dónde estamos, sino de cuándo estamos. Y en esa pregunta suspendida, en ese hilo invisible entre la hora y lo que fue, el espectador siente que algo dentro de sí se mueve, se rompe, despierta. Porque tal vez el verdadero secreto no es que ella no sepa que está en el 2025, sino que nosotros tampoco lo sepamos. Dijo que la mujer de Torenza no sabe que está en el año 2025. Lo dijo con esa calma inquietante que solo los niños poseen cuando pronuncian verdades que no comprenden del todo. Nadie rió. Nadie respiró. Era como si el aire se hubiera detenido por un segundo, suspendido entre la inocencia y algo que parecía imposible de asimilar. Sus ojos no mentían. Había en ellos una certeza que pesaba más que cualquier duda. La mujer, según él, sigue viviendo en otro tiempo. Habla, camina, respira, pero sus pasos suenan como ecos de un año que ya no existe. El niño asegura que la ve todos los días, que la observa hacer cosas que ya ocurrieron, como si su vida fuera una cinta que alguien olvidó detener. Y mientras lo dice, su voz no tiembla. Es el mundo a su alrededor el que empieza a temblar, como si la realidad misma se sintiera observada. Algunos intentan explicarlo. Dicen que imagina, que sueña, que repite frases escuchadas. Pero hay detalles imposibles de ignorar. Describe objetos que nadie recuerda haber visto. Menciona fechas que no deberían coincidir. Y cada palabra suya deja un rastro invisible que perturba incluso al más escéptico. ¿Cómo puede un niño hablar con tanta claridad sobre alguien que, según todos, ni siquiera existe? En el pueblo, la historia se propaga como un susurro que no encuentra reposo. La llaman la mujer atrapada en el tiempo, aunque nadie se atreve a buscarla realmente. Algunos aseguran haber sentido su presencia, un reflejo en una ventana, un perfume antiguo flotando en la noche, una sombra que no coincide con el cuerpo que la proyecta. Todo se mezcla. Miedo, curiosidad, y ese deseo inconsciente de mirar lo prohibido. El niño no habla más de ella frente a los adultos. Dice que no lo entenderían. Pero en sus dibujos aparecen relojes sin agujas, puertas que se abren hacia adentro y rostros duplicados. Cada trazo parece una advertencia, un mapa, una confesión. Los más atentos sienten que algo se mueve detrás de su inocencia, algo que no pertenece a este tiempo, ni a ningún otro que podamos comprender. Y entonces surge la pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Y si no es ella la que está fuera del tiempo, sino nosotros? A veces, al caer la tarde, el niño se queda mirando un punto fijo en el horizonte, como si esperara algo que el resto no puede ver. Sus labios se mueven apenas, murmurando un nombre que nadie reconoce. Cuando le preguntan qué hace, responde con una serenidad perturbadora. Ella está tratando de recordar dónde está. Nadie entiende de quién habla, pero en su voz hay una compasión profunda, como si conociera la soledad de una mente que ha perdido el rumbo del tiempo. Las personas que viven cerca cuentan que han sentido cosas extrañas, relojes que se detienen por segundos, luces que parpadean sin causa,
espejos que reflejan un instante diferente al presente. Algunos dicen que es coincidencia, otros, que es ella, la mujer que no sabe en qué año vive, buscando una señal que le confirme que el mundo todavía existe. Su presencia parece alterar la percepción, como si doblara los minutos y los devolviera deformados. El niño la describe con precisión imposible, su voz suave pero ausente, sus manos que tiemblan al tocar cosas nuevas, sus ojos que parecen mirar más allá de la materia. Dice que no envejece, que no cambia, que cada día repite el mismo gesto, la misma palabra, la misma respiración. Es como si viviera en un ciclo perfecto de confusión, atrapada en una fecha que ya nadie recuerda. ¿Y si la mente puede quedarse suspendida mientras el cuerpo sigue avanzando? Algunos empezaron a tener sueños con ella. Sueños donde el pueblo aparece vacío, donde las calles están cubiertas de niebla y una figura camina sin rumbo, repitiendo el mismo año una y otra vez. Cuando despiertan, sienten que algo los observa desde el reflejo del vaso, desde la televisión apagada, desde el silencio. Nadie lo admite, pero todos lo saben. La mujer está intentando comunicarse. Y el niño es su puente. A veces, en medio de la noche, se oyen susurros saliendo de su habitación. No suenan como la voz de un niño, sino como dos voces mezcladas, una que recuerda y otra que olvida. Palabras fragmentadas, frases que no pertenecen al presente. Los padres lo escuchan con miedo, sin atreverse a entrar. Porque lo que se oye al otro lado de la puerta no parece humano, parece un diálogo entre tiempos. Y en ese eco surge la duda más peligrosa. ¿Y si ella no está perdida en el pasado, sino que somos nosotros quienes todavía no llegamos al año en que ella vive? El pueblo empezó a cambiar sin que nadie lo notara al principio. Las mismas conversaciones se repetían con pequeñas diferencias, como si la rutina se estuviera reescribiendo sobre sí misma. Los relojes marcaban horas que no coincidían, las campanas de la iglesia sonaban sin motivo. Algunas noches, el amanecer llegaba con una luz que parecía demasiado vieja, demasiado cansada. Era como si el tiempo mismo se estuviera desgastando por dentro, perdiendo su forma. El niño comenzó a dibujar calles que nadie había visto, casas que no existían, personas con rostros duplicados. Cuando le preguntaban de dónde sacaba esas imágenes, respondía, son recuerdos que ella me muestra. Su voz tenía un tono distante, como si no hablara de un sueño, sino de una realidad paralela que se filtraba poco a poco en la suya. A veces se quedaba en silencio, mirando su propia sombra, como si esperara que ella también hablara. Algunos habitantes juraban haberla visto. No siempre igual. A veces vestida con ropa antigua, otras con algo que parecía demasiado moderno para ser de ahora. Siempre caminando despacio, como si el aire la pesara, como si cada paso fuera un intento de regresar a un lugar que ya no existe. Los más valientes intentaron seguirla, pero al doblar la esquina, no había nadie. Solo un olor tenue, una sensación de haber llegado tarde a algo que estaba a punto de suceder. Con el paso de los días, las memorias comenzaron a mezclarse. Gente que aseguraba recordar cosas que nunca ocurrieron, fotos que mostraban rostros distintos a los que uno creía conocer, objetos que aparecían en lugares imposibles. Los ancianos decían que el pueblo tenía un pulso nuevo, como si algo estuviera respirando dentro de sus calles. Una presencia, una conciencia. El niño empezó a escribir frases que no entendía. El año no es una línea, es una herida. Ella no se perdió. Fue el tiempo el que se cerró sobre ella. Nadie comprendía lo que quería decir, pero al leerlas, todos sentían lo mismo. Una punzada de vértigo, como si en algún rincón de su mente algo también estuviera recordando lo que no debía. Y entonces, una noche, alguien notó lo que nadie había querido mirar. El calendario de la plaza marcaba el mismo día desde hacía semanas. Nadie lo había cambiado. Nadie lo había tocado. Pero el reloj del campanario seguía avanzando, como si dos tiempos coexistieran, respirando el uno dentro del otro. Esa noche, el niño habló dormido durante horas. Las palabras salían con un acento que no era suyo, una cadencia lenta, madura, casi melancólica. Su madre, paralizada junto a la puerta, escuchó cómo su hijo pronunciaba nombres que no conocía, direcciones que no existían y fechas que parecían deslizarse entre los siglos. Cada frase era una grieta, una corriente fría que arrastraba el aire del cuarto hacia un silencio demasiado denso para ser solo sueño. Al despertar, sus ojos no eran los mismos. Había en ellos algo antiguo, un brillo que no pertenecía a un niño de 4 años. Dijo que había estado del otro lado del año, que allí el cielo era distinto, como si el sol se reflejara en un tiempo quebrado. Ella me mostró cómo se siente estar perdida, susurró. Nadie se atrevió a preguntar más, pero en el fondo todos entendieron que no hablaba en metáforas. Poco a poco, el niño empezó a usar palabras que no había aprendido, frases que sonaban como recuerdos ajenos. A veces, su voz cambiaba de tono, más baja, más contenida, más humana.
La gente comenzó a decir que la mujer estaba hablando a través de él, que su conciencia usaba su cuerpo como una ventana entre tiempos. Algunos lo evitaban, otros lo observaban con devoción, como si en él hablara algo sagrado, algo prohibido. En el pueblo, el aire se volvió distinto. Los sonidos llegaban con un leve retardo, las sombras se movían antes que las personas, y el agua del pozo reflejaba imágenes que no correspondían al momento presente. Era como si la realidad misma empezara a copiarse, repitiendo cada detalle, buscando una versión que pudiera sostener las dos líneas del tiempo a la vez. Pero ninguna coincidía por completo. Algo siempre quedaba fuera del marco. El niño comenzó a escribir con la letra de una mujer adulta. Nadie lo vio hacerlo, pero las hojas aparecían sobre su mesa cada mañana. En ellas, frases incompletas, como si el tiempo no la alcanzara para terminar de decir lo que quería. No saben dónde están. Me buscan, pero no me verán si no recuerdan el día exacto en que olvidaron el futuro. Cada palabra parecía contener una coordenada, una advertencia, una súplica que no podía cruzar del todo. Y entonces, una tarde, el niño miró al cielo y dijo con voz ajena, «Ella ya está aquí». No lo dijo con miedo, lo dijo con alivio. Y durante un instante, todos los relojes del pueblo se detuvieron al mismo tiempo. Primero fue el sonido. Un zumbido bajo, casi imperceptible, como si el aire vibrara con una frecuencia que solo el cuerpo podía oír. Luego vinieron los reflejos, figuras que aparecían en los cristales cuando nadie estaba frente a ellos, una sombra que se movía con un leve retraso respecto a su dueño. Los perros dejaron de ladrar al vacío. Los relojes parecían exhalar un tic más lento, y la brisa tenía un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo que recordaba al metal antiguo. Algo estaba entrando. El niño comenzó a quedarse inmóvil por largos minutos, como si escuchara voces a lo lejos. Decía que ella lo llamaba desde dentro de las paredes, que le pedía ayuda para encontrar la salida correcta. Su madre intentó abrazarlo, pero él la apartó sin mirarla. «No soy yo quien te habla», murmuró. Su voz era doble, dos tonos fundidos en una misma palabra, una resonancia que no podía pertenecer a un solo cuerpo. Era como si algo respirara detrás de su piel. En las noches, la temperatura bajaba sin explicación. Las luces se encendían solas, y algunos habitantes juraban haber visto una silueta caminando alrededor del pozo, una figura translúcida, femenina, cuyos movimientos eran lentos, exactos, como los de alguien que aprende a moverse de nuevo. Nadie podía acercarse. Al hacerlo, el aire se espesaba y el mundo parecía volverse líquido, como si la realidad no soportara tenerla tan cerca. El niño dibujaba su rostro una y otra vez. Siempre el mismo gesto, los mismos ojos abiertos hacia un horizonte que nadie podía ver. Pero en un dibujo, por primera vez, la mujer no estaba sola. Había una mano sosteniendo la suya. La mano de un niño. Cuando su madre le preguntó quién era, él respondió sin pensar, «Soy yo», en el otro lado. Y esa frase fue suficiente para que todos comprendieran que ya no se trataba de visiones, sino de un encuentro inevitable. El pueblo empezó a sentirla. No verla, sentirla. Un silencio denso antes de dormir, un escalofrío al cruzar ciertas calles, un leve murmullo que parecía seguirte a todas partes. Algunos comenzaron a soñar con ella. Una mujer que tocaba las paredes como si buscara una puerta que no estaba allí. Despertaban llorando, con la sensación de haber compartido su tristeza. Porque en el fondo, todos comprendían su desorientación. ¿Quién no se ha sentido alguna vez atrapado en un tiempo equivocado? Y una madrugada, mientras todo dormía, el niño se levantó, caminó hasta el espejo de su habitación y sonrió con ternura. En el reflejo, había dos figuras, la suya y la de una mujer que lo observaba con los ojos llenos de algo imposible de nombrar, reconocimiento. El niño ya no recordaba cuándo empezó a soñar con los ojos abiertos. A veces despertaba llorando, con frases en la boca que no entendía. Ella me lo mostró, decía, el día en que el tiempo se quebró. Su madre intentaba calmarlo, pero cada palabra suya parecía abrir un hueco invisible en el aire, un lugar donde los sonidos se doblaban y el silencio adquiría peso. Ya no era posible saber que pertenecía a la vigilia y que al otro lado. Comenzó a hablar en plural. Nosotros recordamos, nosotros vimos, nosotros sentimos. Los psicólogos del pueblo no supieron explicar cómo un niño podía sostener esa dualidad sin enloquecer. Pero tal vez ya no se trataba de locura. Tal vez era la manifestación de una conciencia compartida, un alma partida en dos cuerpos que aprendía a reconocerse desde extremos opuestos del tiempo. A medida que la unión se fortalecía, los fenómenos se volvieron más intensos. Sombras que se movían sin luz, espejos que devolvían escenas del pasado, voces que respondían desde habitaciones vacías. El pueblo dejó de dormir. Algunos rezaban, otros simplemente observaban, esperando entender si aquello era una maldición o una revelación. La mujer ya no era una presencia ajena.
Era una pulsación dentro de cada uno. El niño podía describir lugares donde nunca había estado. Una casa de madera cerca del río, una lámpara encendida frente a una ventana, el olor a pan recién hecho en una cocina que ya no existía. Cada descripción coincidía con la vida de la mujer antes de desaparecer. Como si, poco a poco, los recuerdos de ella se estuvieran injertando en su mente. O quizá era él quien le prestaba los suyos para mantenerla viva. Los habitantes notaron algo aún más inquietante. Las fotografías empezaron a cambiar. En los álbumes familiares aparecían rostros nuevos, detalles que no recordaban haber visto. En una de ellas, la mujer de Torenza estaba de pie junto al niño. Su imagen era borrosa, pero su expresión, idéntica a la suya. Una mirada compartida, mitad miedo, mitad reconocimiento. Y en medio del desconcierto, una certeza se instaló en el aire. Ya no eran dos. Lo que habitaba en ellos era una sola vida, dividida en dos tiempos que comenzaban a superponerse. Como si el universo, cansado de sostener la separación, estuviera preparándose para cerrar la herida del tiempo, desde adentro. Los días comenzaron a deformarse como acuarelas sobre un lienzo mojado. Cada mañana parecía alargarse hasta tocar la tarde anterior, y el niño se volvía más etéreo, su cuerpo ligero, casi translúcido, como si flotara entre los hilos invisibles del tiempo. Las personas del pueblo lo miraban, inquietas, porque en ciertos momentos sus manos se desvanecían frente a ellos, dejando un frío que no entendían. Y él sonreía, sin comprender del todo la gravedad de lo que estaba sucediendo. La mujer, atrapada entre eras, empezó a percibir cambios sutiles en su propio reflejo. Su rostro se multiplicaba en espejos que antes eran honestos, y cada versión de ella parecía provenir de un momento distinto. Era el pasado que la reclamaba o el futuro que la empujaba hacia adelante. A veces la escuchaban hablar sola, nombrando personas y lugares que nadie conocía, y cada palabra era un eco de mundos que ya habían dejado de existir. El niño descubrió que podía tocar recuerdos y proyectarlos, como si fueran hilos de luz sobre la memoria de otros. Podía mostrarles a los vecinos escenas que nunca vivieron, haciéndolos temblar de emoción y miedo. Y ellos, confundidos, comenzaban a olvidar su propio tiempo, mezclando el presente con historias que solo existían a través de él. La realidad del pueblo se volvió líquida, inestable, un espejo de la mente del niño que se fragmentaba. Cada noche, antes de cerrar los ojos, él sentía el tirón de ambos mundos. Una parte de él quería aferrarse al suelo, al calor de su casa, a la presencia tangible de su madre. La otra parte se deslizaba hacia ella, hacia la mujer perdida, hacia las calles que ya no existían. En ese equilibrio imposible, los latidos se confundían con los segundos, y el tiempo parecía observarlos, paciente y cruel, preguntando qué pasaría si alguien intentaba sostener lo imposible. Los habitantes comenzaron a susurrar entre ellos, notando que algo dentro de sus propios recuerdos se deshacía. Fotos que antes mostraban familiares ahora revelaban figuras desconocidas. Voces que habían creído silenciosas comenzaron a hablar en sueños. Todos percibían la misma pregunta flotando en el aire. ¿Hasta qué punto la realidad era nuestra si podía ser moldeada por la visión de un niño y los fantasmas de otra época? Y el niño, en medio de todo, comprendió que cada momento perdido en la vigilia, cada segundo de risa, cada roce de manos, era una prueba que lo preparaba para un sacrificio que todavía no entendía. Si el tiempo se abría para él, si la mujer podía vivir y sufrir entre dos eras, entonces alguien debía sostener el equilibrio. Su corazón palpitaba con fuerza mientras el aire alrededor se espesaba, cargado de secretos que podían desaparecer si no actuaban rápido. Una tarde, el cielo se volvió de un gris metálico, como si el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración. El viento traía murmullos que nadie podía identificar, y cada puerta y ventana del pueblo temblaba suavemente, como si los edificios respiraran con miedo. El niño caminaba por las calles vacías, sus pasos resonando como tambores sobre un suelo que parecía querer desmoronarse bajo sus pies. Cada sombra parecía alargar su alcance, siguiéndolo, observándolo, esperando que cometiera un error. La mujer apareció de repente frente a él, sus ojos reflejando el desconcierto de siglos que habían pasado sin que ella lo supiera. Su mirada no era solo de miedo, sino de una nostalgia que dolía físicamente, como si su corazón latiera fuera de ritmo con el mundo que la rodeaba. El niño levantó la mano, temblando, y vio como pequeñas ondas de luz emanaban de sus dedos, tocando la realidad y doblándola a su voluntad. Cada contacto era un eco, un recordatorio de que el tiempo podía ser manipulado, pero solo con el equilibrio exacto de voluntad y pureza. Los objetos del pueblo comenzaron a vibrar, algunos levitando unos centímetros, otros cambiando de color y forma, mezclando pasado y presente de manera imposible. Los vecinos, escondidos tras cortinas, se asomaban y susurraban nombres que no recordaban haber pronunciado jamás. Algunos lloraban, otros reían, confundiendo la emoción con la locura, y el niño comprendió que él era el puente,
Al mismo tiempo, la alarma que anunciaba la fragilidad del mundo. En un instante, un carruaje antiguo surgió de la nada frente a la mujer, y las ruedas chirriaron como si llevaran siglos sin girar. Ella retrocedió, aterrada, y sus manos temblorosas tocaron el aire que parecía sólido, pesado de memorias olvidadas. El niño corrió hacia ella, su respiración entrecortada, y extendió los brazos, intentando calmarla. Sus ojos se encontraron, y por un breve instante, ambos compartieron la misma comprensión silenciosa. No había vuelta atrás. El pasado y el presente se estaban abrazando y nadie podía prever lo que sucedería si ese contacto continuaba. El aire se volvió más denso, y un murmullo colectivo surgió de la tierra misma, como si todos los olvidados de la historia se hubieran reunido en un solo suspiro. Las calles comenzaron a distorsionarse, formando corredores que no llevaban a ninguna parte y, sin embargo, parecían contener todo lo que alguna vez existió. El niño, sintiendo un peso en su pecho, preguntó en voz baja: ¿qué nos está pidiendo el tiempo? Y no hubo respuesta más que el eco de su propia voz multiplicada hasta el infinito. Y entonces, un destello de luz blanca rasgó el aire frente a ellos, proyectando sombras que mostraban fragmentos de vidas entrecruzadas, de amores perdidos, de voces que nunca se habían escuchado. La mujer cayó de rodillas, con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras el niño comprendía que lo que estaba viendo no era solo un fenómeno, sino la advertencia viva de que el equilibrio podía romperse en cualquier momento. Si un solo pensamiento se desviaba, si un solo corazón dudaba, la puerta del tiempo podría cerrarse para siempre, dejando atrás a todos los que ya habían cruzado sin querer. El cielo parecía girar sobre sí mismo, mezclando nubes modernas con niebla de siglos pasados, y cada rayo de luz se quebraba en fragmentos imposibles de seguir con la vista. El niño sintió como el aire vibraba a su alrededor, como si la realidad estuviera conteniéndose para no desmoronarse por completo. Cada latido de su corazón era un tambor que marcaba el ritmo de un mundo que no entendía y que, sin embargo, lo reconocía como su guía. La mujer lo miraba, intentando comprender cómo alguien tan pequeño podía sostener la llave de su existencia. Los edificios comenzaron a ondular, como si fueran de cera derretida bajo un sol invisible. Una campana lejana sonó, pero el sonido llevaba siglos de eco, mezclando el presente con voces que ya no estaban vivas. El niño extendió las manos y vio cómo las sombras se apartaban, como si lo reconocieran, como si supieran que él era la única esperanza de mantener a la mujer unida a algo más que recuerdos y desorientación. Cada movimiento suyo creaba un puente delicado entre lo posible y lo imposible, y él lo sentía en la punta de los dedos, en la columna vertebral, en la respiración. Ella avanzó, insegura, tocando los objetos con cautela, percibiendo que cada superficie llevaba la huella de años que ella no recordaba haber vivido. Sus ojos buscaban referencias conocidas, pero el mundo parecía haber olvidado su existencia, dejando huecos donde antes había calles, plazas y risas. El niño la siguió, tomando su mano, y en ese contacto sintió un calor que no era solo físico. Era un vínculo temporal, un lazo invisible que podía salvarla o romperla dependiendo de su concentración. Las sombras comenzaron a tomar forma, recreando escenas que podrían haber sido su vida si el tiempo no la hubiera separado. Una niña corría entre los árboles, un hombre esperaba en la plaza, y la mujer sollozó al reconocer fragmentos de un pasado que parecía más tangible que el presente que la rodeaba. El niño se inclinó hacia ella y susurró, como si el mundo entero dependiera de ese momento: no estás sola. Todo esto tiene sentido, pero debes confiar en mí. Ella lo miró, dudando, temiendo, y sin embargo empezando a creer que aquel pequeño era la única ancla que le quedaba. Un viento más fuerte surgió de la nada, levantando hojas y papeles que flotaban en círculos, mostrando fragmentos de mensajes y símbolos que nadie más podía leer. Cada uno parecía contener instrucciones, advertencias, secretos que atravesaban los siglos. El niño se dio cuenta de que la mujer no solo estaba perdida en el tiempo, sino atrapada en un laberinto de señales que él podía descifrar gracias a su conexión con las capas temporales. Cada segundo contaba, y la sensación de urgencia se volvió tangible, casi dolorosa, como un grito que nadie más podía escuchar. Y entonces, sin previo aviso, el suelo tembló y un murmullo profundo surgió desde debajo de la ciudad, como si las piedras mismas quisieran hablar. La mujer cayó de rodillas, y el niño se arrodilló junto a ella, sintiendo que no solo su mundo estaba en juego, sino todos los mundos que alguna vez habían existido o existirían. Cada respiración se volvió un acto de valentía, cada mirada un recordatorio de que lo imposible podía ser dominado solo por aquellos capaces de percibirlo, de sentirlo y de actuar antes de que las grietas se cerraran para siempre. El aire se volvió más denso, cargado de un zumbido apenas audible, como si el tiempo mismo respirara con dificultad. Cada paso que daban resonaba con ecos de siglos,
creando una sinfonía extraña donde el pasado y el presente coexistían en un equilibrio imposible. La mujer miraba a su alrededor, desesperada, intentando reconocer algo familiar, pero el mundo parecía burlarse de ella, fragmentando la realidad en retazos que solo el niño podía unir. Su mano se aferró a la suya, y por un instante sintió que las capas del tiempo podían sostenerse gracias a ese contacto diminuto y extraordinario. Las calles se doblaban en ángulos imposibles, y los edificios antiguos parecían mezclarse con estructuras modernas que nunca habían existido juntas. Una campana medieval repicaba mientras sirenas lejanas sonaban al mismo tiempo, y el niño lo señalaba todo con calma sorprendente, como si comprendiera la lógica de un caos que nadie más podía descifrar. «Mira allí», susurró, y la mujer vio una escena imposible. Un mercado antiguo flotando sobre un estacionamiento moderno. Gente que no debía encontrarse cruzando miradas confusas. La sensación de irrealidad era absoluta, pero también aterradoramente tangible. Los murmullos surgieron de todos lados, voces de personas que habían desaparecido hace siglos, que ahora observaban desde los bordes de la realidad. La mujer intentó hablar, pero sus palabras se dispersaron, perdiéndose en un vacío que ella no entendía. El niño la guió hacia un callejón que no existía en mapas ni recuerdos, y allí, frente a una pared que parecía sólida y transparente al mismo tiempo, explicó que ese era un umbral, un punto donde las capas temporales se rozaban y podían romperse si no se actuaba con precisión. Cada segundo era un riesgo, y cada respiración podía abrir o cerrar una puerta que nadie más podía cerrar. Una ráfaga de viento levantó fragmentos de documentos antiguos mezclados con periódicos modernos, y cada papel mostraba imágenes, fechas y rostros que deberían estar separados por siglos. El niño los recogía con cuidado, mostrando que cada símbolo, cada nombre, cada línea tenía un sentido que él podía leer y que servía para guiar a la mujer. Ella comprendió que no estaba sola, alguien la estaba sosteniendo, pero al mismo tiempo, su supervivencia dependía de seguir instrucciones invisibles, de moverse al ritmo de un tiempo que se doblaba sobre sí mismo sin aviso previo. El cielo cambió de color, pasando de un gris opaco a tonalidades extrañas que nadie había visto antes, reflejando el caos interior de la mujer, su miedo y su desesperación. La luz atravesaba edificios, puentes y árboles, dibujando sombras que no correspondían a nada tangible. Cada reflejo parecía un mensaje cifrado, un código que solo el niño podía traducir para guiarla. La mujer cerró los ojos un momento, respiró hondo y, con un gesto casi instintivo, siguió a aquel niño que parecía ser la única brújula en un mundo donde las coordenadas habían desaparecido. Y entonces un estruendo sacudió el suelo, una vibración profunda que hizo que las paredes temblaran y que las capas temporales se hicieran visibles como líneas brillantes suspendidas en el aire. La mujer gritó, pero el niño la calmó, señalando que solo había que cruzar con cuidado, que cada paso debía estar sincronizado con el pulso del tiempo que él podía sentir. Cada movimiento era un acto de fe, un compromiso con algo invisible que se revelaba únicamente a quienes podían ver más allá de lo evidente. Cada instante, cada decisión, podía salvarlos o condenarlos a perderse para siempre entre los pliegues del universo. El murmullo del tiempo aún resonaba en la piel, como si cada segundo vivido hubiera dejado un rastro invisible que el corazón reconocía sin comprender del todo. Las imágenes de aquel niño y la mujer se entrelazaban con fragmentos de memorias dormidas, despertando sensaciones que antes permanecían en sombras. Un olor, un gesto, un silencio que ahora tenía un significado profundo, imposible de ignorar. Cada instante parecía suspenderse entre lo tangible y lo intangible, invitando a mirar más allá de lo evidente y a sentir el latido de aquello que solo se percibe con el alma. Un reflejo de luz atravesó la memoria, devolviendo fragmentos de preguntas sin respuesta que habían flotado durante toda la experiencia. ¿Qué es real y qué es eco de lo que deseamos creer? La sensación de comprensión parcial se mezclaba con el desconcierto, y en esa tensión emergía una claridad inesperada. Los secretos no siempre se revelan, pero dejan un rastro que transforma, silencioso y persistente. El espectador percibe que algo cambió dentro de él, aunque no pueda nombrarlo, y esa transformación se siente más que se piensa. El viento imaginario parecía recorrer los pasillos de la mente, despertando emociones olvidadas y revelaciones que se habían escondido detrás del ruido cotidiano. Cada sombra contenía un símbolo, cada silencio un susurro, cada pausa un eco que insistía en permanecer. La experiencia adquiría una densidad emocional tal que mirar hacia atrás ya no era suficiente. El pasado, el presente y lo que aún no se comprendía se fusionaban en un único flujo de percepción, un lugar donde la conciencia se expande y reconoce su propia fragilidad y fortaleza. Al final, todo lo vivido parecía flotar en un instante suspendido, un instante que no se agota y que resuena incluso después de que los ojos se cierran. La sensación de haber sido testigo de algo que trasciende lo visible se instala con delicadeza,
como un recuerdo que no se olvida y que aparece en los momentos más inesperados. El niño y la mujer se desvanecen lentamente en esa luz difusa, dejando atrás la certeza de que las experiencias más profundas no se capturan con palabras, sino con la resonancia que dejan en el cuerpo y en el corazón. Si algo despertó en ti, deja que ese eco continúe. Comparte lo que sentiste, comenta lo que te inquieta. Y si quieres seguir explorando este flujo de secretos y emociones, suscríbete al canal para que la próxima experiencia te encuentre tan viva y transformadora como esta. La verdad más silenciosa siempre permanece, esperando ser sentida una vez más, y tú ya eres parte de su latido.